El creyente es salvo, más así como por fuego. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Así el mensaje total de este difícil pasaje es: los cristianos pueden retroceder en sus vidas espirituales y traer vergüenza a Cristo. Mientras vivan en el pecado, no pueden ser traídos al arrepentimiento y están en peligro de recibir el castigo divino. Si persisten, sus vidas no llevarán fruto duradero y sufrirán pérdida ante el tribunal de Cristo. Y para que no usemos la gracia como excusa para el pecado, el Señor juzgará a su pueblo. Una seguridad. Versículo 9 al 20. El escritor concluye con un pasaje tan sólido sobre la seguridad eterna como cualquier otro que hallamos en otras partes de las Escrituras. Indica antes que todo la propia vida de ellos. Versículo 10 al 12. Y les recuerda que habían dado evidencias de ser verdaderos cristianos. En estos versículos hallamos descritos la fe, la esperanza y el amor. Y estas tres características pertenecen a las verdades, a los verdaderos creyentes. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Pero les advierte en el versículo 12 a no ser perezosos, la misma palabra que en capítulo 5, versículo 11. Dios ha dado sus promesas para recibir la bendición, solamente necesitan ejercer fe y paciencia. Luego usa a Abraham como una ilustración de la fe paciente. Es cierto que Abraham pecó, incluso repitió el mismo pecado 2 veces, sin embargo, Dios mantuvo las promesas que le hizo. Al fin y al cabo, para que los pactos de Dios sean ciertos, no dependen de la fe de los santos, depende solo de la fidelidad de Dios, quien verificó la promesa de Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17, al jurar por sí mismo. Y eso lo afirmó. Abraham no recibió la bendición prometida debido a su bondad u obediencia, sino debido a la fidelidad de Dios. Además, experimentó muchas pruebas y tribulaciones, así como lo sufrían los lectores originales de Hebreos, pero Dios le sacó adelante. En el versículo 17, el escritor dice que Dios hizo todo esto por Abraham para que los herederos pudiéramos conocer la confiabilidad del consejo y la promesa de Dios. ¿Quiénes son esos herederos? De acuerdo al versículo 18, todos los verdaderos creyentes son herederos, porque somos los hijos de Abraham, por fe. Gálatas capítulo 3. Así hay dos cosas inmutables que nos dan seguridad: las promesas, porque Dios no puede mentir, y el juramento, porque Dios no puede cambiar. La inmutable palabra y la inmutable persona de Dios es todo lo que necesitamos para estar seguros de que somos salvos y guardados por la eternidad. Tenemos una esperanza que es el ancla del alma y es Cristo mismo. Capítulo 7, versículo 19 y 20. Y Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo podemos deslizarnos espiritualmente cuando en Cristo estamos anclados al mismo cielo? Tenemos un ancla firme y segura. Y tenemos un precursor, Cristo, que nos ha abierto el camino y vigilará que un día nos unamos a Él en gloria. En lugar de asustar a los santos llevándolos a pensar que están perdidos, este maravilloso capítulo es una advertencia de no volver a la incredulidad, sino que ratificar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y ser agradecido de su salvación y seguir gustando de las bendiciones celestiales que Dios
nos trae, ya que Cristo es nuestra ancla de seguridad para la salvación eterna. Comentario capítulo 7. Este capítulo nos introduce a la segunda sección principal de Hebreos. En ella, el propósito del escritor es mostrar que el sacerdocio de Cristo es mejor que el de Aarón, cuyos sucesores ministraban en este tiempo en la tierra, porque su sacerdocio es de un orden superior. Capítulo 7. El ministrado bajo un pacto superior. Capítulo 8. En un santuario superior. Capítulo 9. Debido a un sacrificio superior. Capítulo 10. La figura clave en el versículo 7 es ese misterioso rey sacerdote Melquisedec, quien aparece 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, Salmos 110, verso 4. El escritor presenta 3 argumentos significativos para demostrar la superioridad de Melquisedec sobre Aarón. El argumento histórico, Melquisedec y Abraham. Versículos 1 al 10. Primero, el escritor identifica a Melquisedec como un tipo de Cristo. Versículos 3 y 15. Era a la vez rey y sacerdote, y también no es Jesús. Ningún sacerdote de la línea de Aarón se sentó jamás en un trono. Es más, los sacerdotes arónicos nunca se sentaban, hablando espiritualmente, porque su trabajo nunca se acababa. No había silla ni en el tabernáculo ni en el templo. Véase Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14. Todavía más, Melquisedec fue rey de Salem, que significa paz, y Jesús es nuestro rey de paz, nuestro príncipe de paz. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, nombre que ciertamente se aplica a Cristo, el rey justo de Dios. Así, en su nombre y en sus oficios, Melquisedec es una hermosa semejanza de Cristo. Pero Melquisedec también se asemeja a Cristo en su origen. La Biblia no contiene ningún registro de su nacimiento o muerte. Por supuesto, esto no significa que Melquisedec no tuvo padre o que nunca murió. Simplemente significa que el registro del Antiguo Testamento guarda silencio respecto a estos asuntos. De esta manera, Melquisedec, como Cristo, no tiene principio de días ni fin de vida. Su sacerdocio es eterno. Este no dependía de sucesores terrenales, mientras que los sacerdotes arónicos tenían que defender su oficio mediante los registros familiares. Nehemías capítulo 7, versículo 64. Todos los sumos sacerdotes que descendieron de Aarón murieron, pero Cristo, como Melquisedec, mantiene su sacerdocio para siempre. Versículos 8, 16, 24 y 25.